A veces, el poder no se sostiene solo con discurso ni con miedo, sino también con suerte o con algo más. Francisco Franco gobernó España durante casi hace 40 años, un régimen férreo, vacilado, tropero, protegido, pero también profundamente temido, lo que pocos saben, o soeter atreven a recordar, es que a lo largo de explosivos colocados en sus rutas, hasta francotiradores ocultos entre la multitud, pasando por cartas anónimas, planes frustrados, y Franco sobrevivió, siempre, a cada intento, a cada sombra, a cada plan que rozó su figura, pero no la fue suerte, la que me visó la meliconcolsia extrema, o acaso algo más profundo como el temor a las consecuencias. En este episodio, no hablaremos de conspiraciones vacías, hablaremos de hells, de nombres, de operaciones reales, porque el contrat Moris Malugrón y Reintondo Carlo, y quiz más importante que la albedo que nos dice sobre el miedo, la lealtad y la historia no contada de un país que solo parecía tranquilo en la superficie. España, tras la guerra civil que erotota, pero no en silencio, Lentas Franco consolidaba su poder espacial pardo en el exilio, especialmente en Francia, México y algunos sectores de América Latina. Muchos españoles sonaban con Berolcal. Durante los años 40, las esperanzas estaban puestas en los aliados. Si ganaban la Segunda Guerra Mundial, quizá apoyarían el fin del franquismo, pero esa diodamente. En los años 50, España comenzó a salir de la aislamiento. Se firmaron acuerdos con Estados Unidos en lego ayuda económica, se establecieron nuevas relaciones diplomáticas, el régimen ganó estabilidad y, con ella, más vigilancia. Horas y los intentos contra Franco nunca cesaron del todo. No, la propaganda lo mostraba como un líder vulnerable en los márgenes, en las sombras, en cafés discretos de Toulouse, en Haute-Donebra, se tejían otras ideas. Exiliados republicanos, guerrilleros desmovilizados, incluso sectores despeccionados dentro de España diseñaron planes, unos improvisados, otros de Arioz, todos. Pero la maquinaria de seguridad del régimen no era ingenua, la escolta personal de Franco era amplia, se revisaban sus rutas diariamente y cada acto público estaba presidido por inspecciones minuciosas. A su alrededor todo parecía normal, pero en realidad todo estaba controlado. Hablamos, el miedo a las represalias es real. Se sabía y seguía que si alguien lograba atentar contra el regusto sería brutal, no solo para el autor, para 12 familias, comarcas, movimientos. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, lo intentaron. El muchos nombres asociados a los intentos contra Franco. Hay uno que resalta por su frialdad, su petilicencia y su absoluta determinación. Antonio de la Fuente, antiguo teniente del ejército republicano. Antonio no era un improvisado, había combatido en los frentes de Aragón y del Ebro. Había pasado por campos de refugiados en el sur de Francia. Y como muchos otros, había sido reclutado por la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Allí aprendió algo más que disciplina militar y aprendió el silencio, logística, infiltración, impaciencia. En 1948, bajo identidad falsa, viajó a Madrid. Su misión era clara, vestir la rutina del generalísimo. Que ayudaría a puentes de hiles, documentar los trayectos, muestorbar, natural, abtreaj ane. Durante meses, se movió por la capital como un fantasma, vivía en una pensión modesta, leía prensa oficial con atención, visitaba discretamente los barrios por donde circulaba el vehículo oficial. No paraba a esperar. Su plan se centraba en el recorrido de Franco realizado hacia el Pardo los fines de semana. Había detectado una curva cerrada, un momento de reducción, de evolución a una zona sin viviendas cercanas. Ideal para una acción rápida y presa. Pero un conocido correcto. Un hombre con acento extranjero lo abordó en una librería. ¿Sabía quién era? Le habló con palabras medias, pero directas. No es el momento. Aún no. Si lo has a sabor. Antonio,
alguien en el exterior había detectado su presencia. Y también, quien no estaba solo, no canceló su plan, pero pocos meses después fue arrestado. Nunca supo si fue delatado o simplemente vigilado desde el principio. Estuvo detenido en sequía durante años, jamás fue escapado, tampoco liberado. Algunos dicen que murió en prisión, otros que fue función al norte a una unidad de trabajos forzados. Su nombre desapareció de los glaciólogos y filiales. Pero entre los círculos de exiliado, su historia se juega con tantos, pero que estuvo peligrosamente cerca. Había un tiempo en que la figura del Franco parecía Ingrid Brandaville. En los retratos oficiales, en las monedas, todo era firmeza, ese río de control, pero detrás de esa imagen blindada había nervios, había informes diarios, y sobre todo, porque la verdad que el régimen sabía lo que no decía, que hubo vacíos momentos en los que la diaria pudo haber. El primer intento documentado comentado creó en 1940, en plena posguerra, y uno venguería a plainco colocar un artefacto en la vía ferrea que Franco usaría durante un viaje al norte. El plan fue detectado por la Guardia Civil a tiempo. El autor detenido y silenciado antes de que pudiera achar. No trascendió. En Valencia, un francotirador impulsado e miembro de una la clandestina intento a célula clandestina intento acercarse a un anco público, nunca hago policía sonarse. Fue arrestado por contacto sospechoso horas antes del evento. No le gaba armas encima, pero sí mapas dinos, mapas y resistaminas. En 1946, cuando Franco visitaba Vigo, se detectó un grupo de 3 hombres ambos observando con prismáticos desde un edificio abandonado. No tenían armas, solo una cámara fotográfica y una radio rudimentaria. Fueron detenidos, interrogados, elgorados y liberados semana del cultura que formaban parte de un grupo de observación, recolectando información deseado para operación, recolectando información para una operación futura que nunca se concretó. Uno de los intentos más serios ocurrió en 1948, el mismo año en que Antonio de la Puente fue arrestado. A cual tono Franco debía asistir a una ceremonia en el Estorial. El protocolo de Vitalco fue alterado y el recorrido cambiado a la última hora. Lo que nadie sabía es que en una curva del trayecto antiguo, alguien había cavado un pequeño hueco junto al borde del carretero, junto entre maleza, esperando en el momento. No fue explosión, pero sin fotografías, testimonios recogidos años después indican que el plan fue real y que la única razón por la que no ocurrió fue porque Franco, por una intuición o consejo de su escolta, decidió no seguir el itinerario habitual. En 1952, en Barcelona, se detectó otro evento, un artefacto geológico de un puente horas antes de que el vehículo presidencial cruzara, fue retirado sin escándalo. Nadie fue arrestado, pero se reforzó la perlutico en Cataluña a lo largo de los años 50 y 60, las que llamaría ingleses el volumen 1, más estrictas, franco-árabes, respetarían su costo oficial era blindado, viajaban siempre 2 vehículos idénticos, los eventos públicos eran controlados hasta el últimamente la deciale, la distancia entre él y la gente cada vez mayor. Aún así los intentos siguieron. En 1962, durante una misa de sado, una mujer intentó entregarle una carta. No era un ataque, pero su detención reveló que formaba parte de un grupo clandestino que había planeado infiltrarse. La carta ya era simboliza, la carta ya era simbólica. Describiéramos incluso aquí. Comidicero, Arleño me pensaría porque en 1964, en un hotel de San Sebastián, una ventana fue encontrada abierta en una habitación que debía estar valla. Desde ese punto se tenía vista directa al palco, donde Franco hablaría al día siguiente. No, se hablaron armas, pero ciuelas, que nunca fueron identificadas. El intento más famoso, aunque el régimen nunca lo reconoció, ocurre en 1969. Una celularniza logró instalas un pequeño explosivo, una de las
gradas latales de un estadio donde Franco debía presidir un desfile. El artefacto no detonó, se sospecha que falló el temporazor días después, pero sospechosos fueron arrestados, de sus nombres nunca salieron en prensa. Incluso en visitas religiosas, la protección se volvió casi paranoica. Franco era ya mayor, su salud comenzaba a debilitarse y que ocurrió en Honduras, una amenaza, se suspendieron actos con aglomeraciones, se limitó el contacto con la ciudadanía, incluso en visitas religiosas se estableció un cordón de seguridad, demoaciones, la protección, y sin embargo, hasta el último momento, se temió un desenlace no previsto. En 1974, durante una visita privada al Valle de los Caídos, un miembro del equipo técnico reportó la presencia de 2 hombres que no figuraban en la lista oficial, se les detuvo, se revisó su documentación y algo no se jaló evidencia directa, fueron expulsados. En el 2 en voz alta, pero lo pensaron, judío. Lo que estos episodios muestran no es solo en la fragilidad del poder, sino también su opción con la figura de invulnerabilidad, porque reconozco públicamente que alguien había intentado tocar al jefe del Estado, habría sido para el régimen admitir que no todo, y eso para una dictadura es imperfecto. Franco nunca ha cansado, ningún plan prosperó, pero la cuidad de que se intentó. Revela que el miedo era unidireccional. También se temía desde arriba. También se vigilaba era con los ojos abiertos y con el alma inquieta. ¿Por qué el polreo? Porque parece alboroto nunca es inmune al susurro de queña al cliente. Un solo acto puede cambiarla. Durante el franquismo, los medios nunca hablaron de amenazas o el intento de atentado era borrado antes. Al lado era borrado junto al estabilizador del inconté común o simplemente silenciado. No siempre obedece a la censura. Con la llegada a la democracia y la apertura de archivos reservados, comenzaron a aparecer delías que durante décadas fueron secretos. Informes de inteligencia, hipótesis internos y testimonios cruzados revelaron que Franco sobrevivió al menos a una decena de intentos reales y otros tantos planes frustrados antes de identificarse. Uno de los documentales más impactantes fue ya en el archivo militar de la vida, clasificado como solo para el comando, describía una acción neutralizada en 1969, entre esquemas y nombres en clave. Ninguno de esos noctueres fue revelado públicamente en su momento. El informe concluía con una frase inquietante, pero repite el patrón, el riesgo crece, pero se repite el patrón, el riesgo crece dentro. Y es que mientras no, los 2 intentos vinieron del exilio de dudas externas, algunos planes fueron pensados por personas que vivían dentro del sistema, militares delegados, viejos camaradas desplazados, incluso miembros del entorno administrativo, que también se supo que algunos planes nunca se activaron porque fueron desalentados de dentro al propio exilio. Líderes republicanos considerarían que terminar con Franco por la vía violenta no garantizaría un cambio de bastia, ser de bastión del régimen podría ser. Lo más sorprendente quizás si esto hubo burales por burales civiles, laulayústicas e inclusión morales para acabar con su figura, concretarse, porque en el fondo lo más difícil no era el acto, era lo que venía después al parmo de los intentos contra Franco, y cuando preguntan qué habría pasado si uno de ellos hubiera tenido éxito. Habría cambiado el rumbo de España. Él podría el mijo el silencio a la represión, o por el contrario, se habría sumido el país en un. Lo cierto es que la historia no se discrepan condicionales, pero sí con consecuencias. Y la consecuencia de que ningún intento prosperar fue que el mito de la invulnerabilidad se consolida. Franco no solo era el jefe del Estado, era el que no podía caer, y es ahora esa imen de blindaje en absoluto al lamento del miedo. Durante años, generaciones crecieron creando que nadie lo vaya desafiando, que el poder era canamó vele con la recuperación de la memoria histórica, con la niña mayor complea,
solo volvemos a entender que la historia fue mucho más compleja y mucho más cercana de lo que o hicieron creer o monárquicos. En libros, en documentales, como Jensen aparecen los nombres que, no como héroes, no como villanos, sino como hombres y mujeres que en momentos concretos creyeron que o solo esto podía cambiar un país. Y en veces esto no se concretara. Su existencia basta para romper el mito. Porque el poder absoluto nunca fue tan absoluto. El pedal Francisco Franco murió en su cama en 1975, rodado de médicos, ministros y silencio. Ninguna bala, ningún artefacto, ningún grito logró alcanzarlo. Pero su historia está llena de homola de Remember the Good People. El Sibos en el astopa la momentos en los que la realidad estuvo a punto de tener un lazo en la mirada para que todo cambiara. El bar nos pidió nos homenaje acto que no fue una mirada almeada al control y al peso de cuento que se play al peso leal. Porque recordar estos intentos no es lo indicado. Es enterarla, es mirar de frente una de la única medida que el poder también dura, que el silencio que lo rodeaba a beso estaba lleno de sufros. Si este vaya por la memoria te hizo pensar, compártelo, comenta, veré conversación, porque por menos se hable, la historia no se repite. Y resonante el próximo episodio 13, el atentado en el Valle de los Caídos, donde exploraros un hecho envuelto en sombras, en traviadra, símbolos y una explosión que toda